Hola, en nuestro primer episodio de las clases del profe Hugo veremos la narrativa. Un elemento importante dentro del lenguaje son las narraciones, aquellos relatos donde se nos cuentan historias, acontecimientos, hechos, que generalmente están presentes en la literatura a través de cuentos, de novelas, de mitos o de leyendas. Pero esencialmente, ¿qué es la narrativa? Es bastante habitual que tendamos a asociar a la narrativa con la literatura, considerándola uno de los géneros importantes dentro de ella. Pero la narrativa no solamente es un espacio literario, sino que también podría significar una modalidad discursiva, la narración. ¿Qué es una narración esencialmente? Una narración correspondería a aquella secuencia de hechos, acontecimientos que los seres humanos son capaces de articular a través del lenguaje. De esa manera es posible que una narración no solamente sea ficcional, sino también una narración real. Como por ejemplo, cuando le contamos a un amigo lo que nos ocurrió el fin de semana. O por ejemplo, cuando leemos una noticia y en esa noticia se nos cuenta un acontecimiento, algo que sucedió, o una crónica histórica, etc. Es decir, la narración es un fenómeno más amplio que simplemente ser un género literario. Ya sabemos que la narración es una modalidad discursiva que puede ser encontrada en textos no literarios como literarios. Pero nosotros hoy día hablaremos acerca de la narración literaria, es decir, el género narrativo. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se construye un relato literario? En este caso, consideraremos una serie de elementos que permitirán a cualquier persona, un autor, una autora, un niño, una niña, poder escribir un relato. Para ello, lo primero es considerar los acontecimientos, que obviamente serán el centro de cualquier narrativa, porque la cadena de ellos será el que permitirán construir el relato. Luego, debemos considerar un segundo elemento, los personajes, aquellos sujetos que viven las acciones que están dentro de los acontecimientos. Por otro lado, tenemos un tercer elemento muy importante, el espacio, aquel lugar en donde se desenvuelven los personajes para poder vivir las diferentes situaciones en los acontecimientos. Un cuarto elemento sería el tiempo, es decir, en qué instancia temporal transcurren los acontecimientos, pasado, presente, futuro. Por último, hay un elemento que es central dentro de toda narrativa, y aquella es la voz que cuenta el relato. ¿Quién habla? A esa voz la llamaremos el narrador o narradora, que es un elemento ficticio, es una voz que se articula dentro de todo relato. Entonces ahora hablaremos un poco más acerca de narradores. Para hablar de narrador, recurriremos a un teórico francés ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? de la década del 70 llamado Gérard Genette. Él estableció un concepto teórico o técnico que le denominaremos la diégesis. La diégesis es el relato, y a partir de la idea de diégesis se construirán también las nociones en torno a la participación de los personajes, pero más importante aún, la voz que enuncia, la voz que cuenta el relato. Para Genette, la narración, la diégesis, podríamos graficarla como si fuera un círculo, un conjunto, en donde hay una situación interior. Para explicar mejor la diégesis, les daré un ejemplo. Imaginen que van caminando por la calle con un amigo o una amiga y de repente son asaltados por un delincuente. ¿Quién contará la historia? ¿Quién nos dirá qué ocurrió? Eso es parte importante dentro de un relato y de la voz llamada narrador. Por ejemplo, si yo le cuento a otro lo que me ocurrió a mí en el asalto, correspondería al relato de la primera persona, del yo, es decir, el sujeto que vivió en primera instancia la situación. Por lo tanto, dentro de la clasificación se llamaría un narrador protagonista. Por otro lado, el relato podría ser contado desde el punto de vista de mi compañero y mi amiga, quien al observar como testigo de los hechos podría contar lo que sucedió a mí o incluso a él mismo. A ese tipo de narrador se le llama narrador presencial o testigo. ¿Entendido? A este tipo de narradores, como el protagonista o el testigo, se les denomina teóricamente por Genette como narradores homodiegéticos, es decir,
son personajes que narran porque están dentro de la acción. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si alguien quisiera contar nuestra historia, pero no haya estado presente o estuviera fuera de la acción? En ese caso, Genet considera que existen los narradores heterodiegéticos, es decir, diferentes o fuera de la acción. En ese caso, podrían ocurrir dos situaciones bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo le cuento a otra persona qué me ocurrió y a su vez esa persona le contara a otra lo que sucedió? Esa persona que le cuenta de segundas oídas, es decir, no viviendo los acontecimientos, pero sabiéndolos a medias porque no estuvo presente, sería otro tipo de narrador. Ese narrador se denomina narrador de conocimiento relativo o conocimiento parcial. ¿Por qué? Porque no tiene toda la información necesaria para poder contar el relato, ya que no estuvo presente, pero sí sabe algunas informaciones que el que sí los vivió le contó. Un cuarto narrador importante sería aquel narrador que está más fuera de la historia y que incluso podría funcionar como una suerte de Dios dentro del relato. Ese narrador se le denomina narrador omnisciente. El narrador omnisciente tiene un rol esencial porque él sabe todo lo que ocurre. No estuvo presente en la acción, no estuvo en el momento inmediato del asesinato o del robo o del accidente que puede haber ocurrido en una historia, pero sí tiene la capacidad de poder entrar en todos los lugares posibles. Por ejemplo, la mente de los personajes, saber qué pensaban, qué sentían al momento de vivir una acción. Incluso, por ejemplo, si el delincuente llevaba algo en la mano, saber exactamente qué llevaba, independiente de que el resto no lo sepa. El narrador omnisciente tiene un conocimiento absoluto. De ahí deriva su nombre, omnisciente, es decir, conocimiento total, conocimiento completo de la historia. Un elemento clave dentro de la escuela, cuando trabajamos con narrativa, es saber cómo poder analizar un relato literario con niños y niñas. Para ello hay que volver atrás, pensar primero en sus elementos estructurantes, qué compone un relato literario. A partir de ello, al reconocer cada uno de sus elementos, cada uno de sus ingredientes en esta receta del relato, podríamos intentar entender las relaciones que se establecen entre estos diferentes elementos. Por ejemplo, si una narración es una secuencia de acontecimientos, muy importante dentro de un relato es seguir esa cadena. Para seguir la cadena, es importante también reconocer qué elementos dentro del lenguaje permiten establecer una secuencia de acontecimientos, una secuencia temporal. Por ejemplo, ahí deberíamos entrar a reconocer las diferentes marcas textuales temporales. Oye, tranquilo, viejo. Un elemento muy importante, por ejemplo, para establecer marcas de tiempo, serían los verbos. Los verbos en nuestro idioma tienen la función de dictar las acciones, es decir, no cuando alguien realiza una acción en la vida cotidiana. Por ejemplo, saltar. El verbo estará diciéndome quién está ejecutando la acción, pero no solamente eso, sino que dirá en qué tiempo, porque no es lo mismo decir que salto, saltaba o saltaría. Ya quedó en el pasado. Más bien en el futuro. ¡Lo que sea! Todas esas posibilidades establecen elementos temporales dentro del relato. Quién ejecuta la acción, en qué momento está sucediendo. Una segunda marca temporal muy importante son los adverbios de tiempo. Aquellos adverbios de tiempo nos permiten establecer también una secuencia. Por ejemplo, primero, a continuación, luego, finalmente. Una buena tarea para trabajar con los niños y niñas sería entonces establecer esa cadena a través de seguir una secuencia lógica. Por ejemplo, tomar una tira cómica, diseccionarla, desarmarla y que los niños luego recompongan esa escena para intentar entender esa cadena lógica de acontecimientos. Falta mucho para llegar. Un poco. También es importante establecer los ambientes, en qué circunstancias transcurren los acontecimientos, porque no es lo mismo que algo ocurra en el bosque que ocurra en el paseo Ahumada. Cada uno de los elementos dentro de un relato son importantes para la construcción de un sentido dentro de una narración. De ese modo, no solamente podemos describir los espacios de forma física, decir que este lugar es hermoso o decir que el lugar es pobre, sino que también podemos describirlo en términos psicológicos, decir, este espacio parece triste, este lugar me da mucha alegría. Por lo tanto, los ambientes también son muy importantes para poder entender qué está sucediendo dentro de un relato. Finalmente, otro elemento que es muy relevante y central va a ser a quién le ocurren los acontecimientos. Seguir al personaje, ver cómo se refieren a ellos, a veces por su nombre, a veces por un pronombre.
No será lo mismo decir mamá que decir ella, pero cada uno de esos elementos permitirá ir guiándose dentro de la narración y fijándose en cada detalle para poder reconstruir el relato. Para terminar, me gustaría trabajar con un modelo muy interesante de análisis literario de narrativa, un modelo realizado por el teórico y semiólogo Julian Greimas. Este modelo se le llama el modelo actancial. En el modelo actancial, Greimas lo que establece es que el centro de todo relato, como hemos comentado, son las acciones. Por tanto, podemos establecer un análisis de los personajes y los acontecimientos a partir de cómo las acciones son ejecutadas dentro de este relato. ¡Un poco! ¿Falta mucho? El modelo actancial se establece a través de un esquema bastante simple. Por un lado, establece que en el centro está el sujeto, aquel personaje que es el centro que moviliza todas las acciones. Podría ser en algunos casos el personaje protagonista. Luego Greimas establecerá algunos elementos que acompañan a este sujeto. Primero, establece la categoría de destinador. El destinador sería aquel personaje o incluso aquella idea que empuja a las acciones al personaje, es decir, aquel que moviliza al sujeto. Por otro lado, establece la categoría de destinatario, es decir, aquella persona, aquel personaje del cual las acciones del sujeto se verá beneficiado o perjudicado en algunos casos. Ahora, ¿qué moviliza realmente a un sujeto para Greimas? Los sujetos dentro de las acciones de una narrativa son empujados por objetos, es decir, por elementos que ellos ansían o desean. Este sería como un vector, una idea acerca de cómo cada sujeto, cada persona se mueve por acciones intentando encontrar ese objeto, que puede ser o no material, pero es importante que es una búsqueda de este personaje. Finalmente, para esa búsqueda, para esas acciones, Greimas establece de que todo sujeto tendrá ayudantes, personas que podrán apoyar el proceso, como también oponentes, aquellos que no permitirán, que empujan, en este caso podría ser el antagonista. Veamos un ejemplo práctico. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Por ejemplo, pensemos en la Caperucita Roja. En este caso, podríamos poner en el centro, como sujeto, a la propia Caperucita. ¿Qué moviliza realmente a la Caperucita? ¿Qué empuja finalmente a la Caperucita a las acciones del relato? Pensemos. Tenemos en el centro a Caperucita como sujeto. ¿Quién es el destinador? ¿Quién empuja a la acción a Caperucita? En la mayoría de los relatos tenemos a la madre. La madre es quien dicta la tarea de ir a la casa de la abuela a dejar comida. Por tanto, ella empuja las acciones de Caperucita. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto de deseo? ¿Cuál es la misión de Caperucita? Llegar a donde la abuela. Obviamente, las acciones de Caperucita estarán condicionadas por intentar llegar desde punto A, que puede ser la madre, hacia la casa de la abuela, que es el punto B. Obviamente, dentro de todos los elementos puntuales, tenemos que hay alguien que la pueda ayudar y alguien que se pueda oponer. ¿Qué ocurriría si alteramos todos los elementos del esquema actancial? Obviamente, las acciones también se ven modificadas y el análisis del relato se altera. Por ejemplo, si ubicáramos al lobo en el centro como sujeto, obviamente el destinador o destinadora sería diferente. Ya no es la madre motivando a Caperucita a ir a la casa de la abuela, sino que ahora es un elemento intangible, algo no físico. En este caso, el hambre. El hambre es el que moviliza al lobo a cometer ciertas acciones. En este caso, ya no será Caperucita yendo a llevar la comida a casa de la abuela, sino que ahora será el lobo buscando comida, su comida en la abuela. También la parte inferior del esquema se verá alterada, mientras que en algunos casos el ayudante podría ser la misma Caperucita intentando entregar información por ingenua al lobo, y el opositor podría ser, en este caso, el leñador quien viene a salvar a Caperucita para que cumpla su objetivo. Acá se altera. Necesito un poco, Butterfree. Por lo tanto, el modelo actancial es un modelo muy interesante para ir viendo cómo cada uno de los personajes están condicionados por ciertos elementos que conducen las acciones. Podríamos llamarlo así, como un cambio de punto de vista dentro del relato. Entonces, es importante que para poder trabajar narrativa dentro de la escuela, consideremos cada elemento dentro de una narración. Y bueno,
Eso fue nuestro video de hoy día, hablando un poco de narrativa en rasgos generales. Ya tendremos otro momento para hablar más sobre géneros literarios, como el género lírico y también el género dramático. Hasta la próxima.